Hola a todos y todas, estoy muy contenta de que estén nuevamente con nosotros en un episodio más de Dulce para el Alma. Por cierto, ya nos pueden seguir en Facebook, así, Dulce para el Alma, para que te enteres qué invitados tendremos, qué temas manejaremos y que nos expongas también tus puntos de vista. El día de hoy estamos muy contentos por recibir al psicólogo Daniel Figón de Consultoría Jasma y hablaremos de un tema muy especial porque se acerca justo el día en que celebramos a las infancias. Así que hoy hablaremos precisamente del desarrollo socioemocional de los niños y las niñas. Buenos días, Dani, qué gusto que estés aquí. Muchas gracias, Nelly, buenos días y gracias por la invitación. La verdad es que cuando me dijiste del tema me emocioné mucho porque es un tema muy bonito y además yo creo que está pues muy cerca la fecha del Día del Niño, pero aparte todo lo que está pasando en la actualidad nos da como pie para hablar de esto, ¿no? O sea, es un tema que yo creo que puede cambiar mucho la perspectiva que podemos llegar a tener de cómo criar a nuestros hijos, de cómo enseñarle a los niños que están cerca de nosotros y sobre todo pues empezar a hacer cambios que se van a ver reflejados en la personalidad y en el cómo van a interactuar en el futuro. Entonces estoy muy contento de estar acá el día de hoy. Sobre todo esa parte, como dices, es sembrar la semilla en esos niños y niñas para que puedan tener un mejor desarrollo social y emocional, que tanta falta nos hace a la sociedad. Y bueno, para iniciar, Dani, ¿podrías decirnos qué es el desarrollo socioemocional? Sí, por supuesto. Mira, justamente esta parte del desarrollo socioemocional es un proceso. Y ese proceso, esa palabra, la tenemos que tener bien clara. No es algo que sea de la noche a la mañana, no es algo que de pronto ya nazcas con ello, es algo que se va a ir desarrollando poco a poco y que va a tardar tiempo y que necesitas también invertirle atención y esfuerzo para que los niños puedan desarrollarse. Entonces, cuando hablamos de un proceso, es como plantar un arbolito o una planta. O sea, no podemos pensar que el arbolito va a ser fuerte si lo acabo de sembrar y que va a resistir el huracán, sino más bien es abonarlo, echarle agüita, cuidarlo, atenderlo. Entonces el desarrollo socioemocional es eso, es un proceso en el cual los niños van a empezar a desarrollar ciertos grupos de habilidades para poder entender mejor sus emociones, para poder entender mejor las reglas, para poder regularse, para poder convivir. Entonces, muchas de las conductas que nosotros vemos en los niños que son malas, realmente son parte de lo que sería un cerebro inmaduro, ¿no? O sea, lo que esperaríamos de una personita que está en desarrollo. Entonces, a nosotros como adultos nos va a tocar acompañar en este proceso para que el desarrollo se dé de forma efectiva y se dé de una manera saludable para los niños. Pero es eso, quédense con que es un proceso. Exactamente, ¿verdad? Un proceso y tener en cuenta que los niños y las niñas tienen muy poquito tiempo en este mundo, necesitan de usted, mamá, papá, familiares, educadores, para conocer el mundo y para conocer también sus propias emociones. No olvidemos que estos pequeñitos y pequeñitas son como esponjitas y están, mire, vigilando todo lo que los adultos hacemos. Así que ¿qué relación tiene el desarrollo socioemocional con la crianza? La crianza que tenemos. Eso es bien importante. Adultos. Es muy, muy, muy importante este tema, la relación entre el desarrollo socioemocional y la crianza, porque lo que vamos a encontrar es que, como tú dices, los niños son una esponjita y que todo lo que pasa en casa es el molde en el cual ellos están forjando todas las habilidades socioemocionales. Están aprendiendo a convivir, están aprendiendo a tratar, pero también a ser tratados, están aprendiendo a cómo reaccionar ante ciertas situaciones, a cómo resolver el conflicto también. Y sobre todo, se les está asignando un lugar en el mundo. Entonces, por ejemplo, si los niños, cada que expresan sus necesidades, a cambio de eso, hay gritos, hay insultos, hay castigos, lo más probable es que empiecen a generar también ciertas ideas erróneas acerca de su existencia y su lugar en la familia. Entonces, definitivamente hablar de crianza en este punto, en esta parte del desarrollo socioemocional, es o a través de la crianza desarrollas habilidades que sean favorables
o empiezas a generar barreras para que el chico o la chica tenga facilidad al momento de relacionarse con otras personas. Pero es esta parte, por ejemplo, de el molde, o sea, de que los papás son el molde, es eso, o sea, son el ejemplo. Si los papás reaccionan gritando, ¿por qué esperaríamos que los niños reaccionen de una manera diferente si no tienen quien les enseñe a cómo reaccionar de otra forma? Aparte de eso, en lo que les decía que se forja la personalidad, hay dos vertientes. Cuando tenemos, por ejemplo, a papás que son muy estrictos, que son de pronto muy rígidos, duros, lo que puede pasar es que se desarrollan niños que son muy sumisos, que de pronto, pues, ante los regaños se sientan mal, estén con miedo, sean como esos niños que les da miedo todo lo que pasa en el entorno, no quieren explorar más allá. O la otra también, que sean niños que empiecen a generar mucho esta parte de desafiar a los papás, de cuestionar todo, de ser como muy impulsivos. ¿Qué digo? De alguna manera esta parte a lo mejor de desafiar y como que preguntar y cuestionar puede tener su lado bueno, y yo creo que a muchos de los adultos que de pronto nos preguntan, oye, pero si tú que creciste con golpes o que creciste con regaños, pues ve cómo eres y eres una buena persona. O sea, sí tiene una partecita muy pequeñita buena, pero todo el cobro, todo lo que está detrás de eso, es que aprendimos a mentir, aprendimos también a acomodar las cosas a nuestro favor, y eso de pronto si llega a ser rígida las relaciones que tenemos, y si el contacto empieza a ser entonces problemático, y entonces ya no es como esta parte saludable, lo que parecía de inicio como algo sano, acaba siendo algo insostenible. Y de pronto empezamos a tener como ciertas fricciones o conflictos al momento de convivir con otras personas. Por otro lado, si tenemos como esta parte de una crianza que sea como muy permisiva, que todo el tiempo estemos como cediendo a lo que el niño dice, intentando que el niño explore y crezca como a él le dé el antojo, lo que puede pasar es que el niño no tenga una guía clara de qué se puede y qué no se puede hacer. Y entonces lo que va a pasar es que los límites van a estar muy difusos, y esas conductas que no nos gustan se van a estar presentando constantemente porque el niño no tiene esa capacidad de entender a manera profunda que lo que está haciendo tiene como ciertos toques de algo que no debería de pasar. Entonces, también el permitirles hacer todo es un tipo de violencia, porque no les estamos dando la pauta o la guía adecuada para que puedan regularse. Los estamos dejando crecer como flor silvestre, ¿no? Así en el bosque. Entonces, en cualquiera de los dos extremos, lo que vamos a encontrar son situaciones problemáticas en el presente y sobre todo en el futuro. O sea, esta parte de lo que tú decías, de que es una semillita que se siembra, ciertamente. O sea, todo lo que estamos viendo ahora como situaciones problemáticas, si no se corrigen, si no hay algunos cambios dentro de la familia, lo que puede pasar es que en el futuro estas ideas y estas creencias se hagan parte de la personalidad del niño, y que ya no va a ser un niño, va a ser un adulto. Y la adolescencia, que les cuento. Bueno, y la adolescencia, que esa transición es todavía más complicada, más compleja, pero definitivamente la etapa de la infancia es una etapa en donde podemos abonar muchísimo al desarrollo de los niños y de las personas en general, ¿no? Es el primer contacto que tienen, es la primera vez que se enfrentan a la convivencia, a esta parte de saber quiénes son, saber lo que se puede, lo que no se puede hacer, saber también quién los quiere, quién no los quiere. Es como este primer empuje a un mundo real, a la sociedad, y que definitivamente es una buena oportunidad para generar herramientas que le puedan servir en el futuro para poder tener estas pautas de saber cómo manejarse y cómo dirigirse en el día a día, ¿no? Entonces, sí, claro. Y sobre todo esta parte, la familia es el campo de entrenamiento social y emocional. Así como van a ir resolviendo las situaciones padre, madre y familia, así es como el niño va a ir aprendiendo a resolver. Así que la crianza es súper importante. Pero cuidado, no nos vayamos a esos extremos. Tenemos que encontrar el justo medio, y él es
estilo de crianza respetuoso para poder hacer de nuestros niños y niñas seres con responsabilidad afectiva, seres felices, plenos, capaces de resolver los problemas a los que se van a enfrentar día a día y sobre todo de relacionarse con empatía y con respeto con las demás personas. Así es, totalmente. Y creo que ya platicamos un poquito acerca de estos dos extremos que a lo mejor no nos gustaría que cayera en ninguna familia, ¿no? Pero también es importante decir entonces qué sí pudiéramos hacer, ¿no? O sea, como qué estrategias pudiéramos emplear en casa para que nuestra crianza entonces empiece a ser una crianza respetuosa. Como tú decías, no se trata de cualquier extremo. Cualquier extremo hace daño al final. Es como el comercial, ¿no? O sea, todo en exceso hace daño. Y ya saben de qué comerciales hablo. Entonces, un poquito esta parte de lo que sí podemos hacer o de lo que sí valdría la pena empezar a implementar es, hay una pauta que es bien clara cuando hablamos de un apego seguro. Y que eso también llevarlo a la crianza es importante. Y lo que nos dice es ser sensible ante las necesidades de los niños, ponerles nombre y atenderlas de manera efectiva. Estos 3 puntos nos van a ayudar a poder entender mejor las necesidades del niño. Por ejemplo, en una etapa inicial, cuando a lo mejor el niño todavía no habla, todavía no puede valerse por sí mismo, si de pronto está llorando, pero vemos que tiene, no sé, como hambre porque ya es la hora del almuerzo, es, ok, él no puede decirte que tiene hambre, tal vez del niño, ok, quiere explorar, ¿no? Quiere explorar, quiere desarrollar esta parte creativa. Bueno, entonces le pongo nombre. Ok, yo sé que quieres experimentar y sé que quieres pintar y sé que te emociona mucho el usar los pinceles, crayolas, pero ahí entonces empiezo con esta parte de un límite. No puedes pintar la pared, ¿no? ¿Qué sí puedes pintar? Puedes pintar estas hojas, puedes pintar esta cartulina, puedes pintar... Y le damos opciones de qué sí puede hacer. Canalizamos la necesidad del niño a una conducta que sea más adecuada para nosotros también. Y entonces... que es la validación y la gestión, ¿no? Exactamente. Validar la necesidad, el sentimiento o emoción que me genere y gestionarlo, de qué manera lo procesamos. Totalmente, o sea que al final del día los niños, todas las conductas que empiezan a presentar llegan a ser también como una forma de ser vistos, de pronto de experimentar cosas nuevas, de aprender, de validarse, de reconocerse. Entonces de pronto, si nosotros acompañamos desde ahí, pero los guiamos, no es que los dejemos hacer lo que quieran, claro. Más bien es orientarlos hacia qué sí se puede y qué no se puede hacer. La otra parte es que muchas veces, bueno, es que en esta parte de la crianza respetuosa nada más es hablar y hablar y hablar. Sí, en parte sí, esta cuestión del diálogo es importante, porque al final es una herramienta que nos va a servir toda la vida, ¿no? Y que lo vemos en situaciones como muy actuales y como muy virales en internet, en donde de pronto, por no saber hablar, por no saber dialogar, hay gente que está en la cárcel, hay gente que mató, hay gente que de pronto hizo cosas que no debía y que las reacciones llegan a ser como muy eufóricas, ¿no? Entonces, claro que el diálogo es importante y si lo puedes fomentar desde que el niño es muy pequeño, adelante, hazlo. Pero también tienes que saber que el niño no nada más va a ser puro diálogo, también hay que acompañarlo físicamente. A lo mejor si ya le dije que no esté pintando el piso o que no esté pintando la mesa, pero sigue ahí todavía, me toca entonces acompañar a que ese límite se cumpla. Y es, claro, lo retiro, lo muevo, lo pongo en otro espacio. La consecuencia. Exactamente, ¿no? Y que sería una consecuencia. No es un castigo, es una consecuencia. Y que es bien importante distinguir entre dar una orden y poner un límite. Dar una orden sería no pintes la mesa y poner un límite sería cómo me voy a asegurar yo de que no pase eso. O sea, cómo voy a hacer que se cumpla esa indicación que yo ya di, que es que no se pinte cierto espacio, ¿no? Entonces, de alguna manera,
a veces como que llegamos a fusionarlos y pensamos, o como que en el colectivo se piensa, que el límite y regla y como dar órdenes es lo mismo, y no. Tiene cada cosa su punto, ¿no? Y es eso. Entonces entendemos que poner una regla es poner como ciertas normas que se tienen que seguir y que van a ser anticipadas, ¿no? Es enseñarle al niño más o menos cómo se tiene que comportar en los lugares inmediatos en donde participa. Dar una indicación es decirle al niño qué hacer en el instante que está pasando algo, ¿no? Y poner un límite es asegurarnos de que las reglas y también todas las indicaciones se lleven a cabo como nosotros queremos. No se trata de pegarles, cuando digo esta parte del acompañamiento físico, no es como de que lo acompañes ahí con unas nalgadas, más bien es que puedas acompañarlo a que si él no se puede regular, tú lo muevas. Tú lo lleves a otro espacio, tú le quites a lo mejor los estímulos que están haciendo, que de pronto se presente la conducta, ¿no? Y que se le ayude a identificar qué está sintiendo. Exactamente. Que una de las cosas que pasa cuando empezamos a castigar es que los niños, lejos de identificar, empiezan a obedecer por miedo. Uh-huh. Y que en muchas familias empieza a ser como un tema de, pues es mejor que me tenga miedo a que se porte mal. Y no. O sea, al final del día lo que buscamos es que los niños no hagan caso nada más por miedo, sino que puedan entender las consecuencias de lo que están haciendo, que se hagan responsables y sobre todo que sepan también cómo van a compensar o cómo van a hacerse cargo de eso que están haciendo y que a lo mejor no era correcto, ¿no? Y que tiene que ver mucho con la inteligencia emocional. Entonces es tan importante el acompañamiento de nosotros los adultos. No olvidemos que somos el modelo a seguir. No olvidemos que tenemos esa responsabilidad de guiar y de acompañar a nuestros pequeños y nuestras pequeñas. Y bueno, esta parte que ahora tú nos has compartido de esto que podemos hacer en el acompañamiento, a mí me gustaría también que nos hablaras un poco de las habilidades socioemocionales, ¿verdad? Porque aún de adultos tenemos que trabajar con esas habilidades y obviamente si lo hacemos desde las infancias es mucho mejor. Durante muchos años me ha tocado acompañar a padres en esta parte de la crianza, en esta parte de ayudar a los pequeños a identificar sus emociones y créanmelo, si usted empieza tempranamente es mucho más fácil pasar y transitar por la adolescencia, porque de verdad las emociones y los sentimientos necesitan ser regulados, necesitan ser validados, reconocidos, pero también necesitan ser entrenados. ¿Y quiénes son los entrenadores? Los padres, los cuidadores, y para eso necesitamos determinar y saber qué son las habilidades socioemocionales. Totalmente, y yo creo que eso que dices es bien importante. Cuando pensamos de pronto en nosotros como cuidadores, que somos los encargados de entrenar, de capacitar, de orientar, de guiar, a lo que tenemos que tener claro es que también nosotros necesitamos estar nutridos y necesitamos tener las herramientas nosotros para poderlas enseñar. Si no las tenemos, si no las conocemos, lo más probable es que no podamos empezar a generar como esta enseñanza con los demás. Por ejemplo, si hablamos de la regulación, a lo que pasa es que si tú como cuidador empiezas a gritar, empiezas a explotar, de pronto no tienes como esta capacidad de reconocer que te estás sintiendo molesto y respiras y te das un tiempo fuera, lo que ocurre de pronto es que le estás enseñando a tu niño que cada que se enoje puede gritar, puede insultar, puede no esperarse y que tiene que reaccionar de manera visceral, ¿no? Entonces, definitivamente, el hecho de que los cuidadores también estén entrenados y también vivan toda esta parte de una cuestión socioemocional adecuada, nos va a permitir, pues, poder guiar a los niños. En cuestiones, por ejemplo, también de esta parte de los tiempos fuera, entiendo que es una estrategia, entiendo que al final del día nos ayuda, sin embargo, también se vale que en ese tiempo fuera lo hagamos también, no en un aislamiento o no como un castigo, sino más bien como un espacio en donde el niño pueda reconocer lo que está sintiendo, cómo gestionarlo, y eso va a serlo acompañado de nosotros. Claro. Es ponerle nombre. Por ejemplo, estoy enojado, estoy triste, estoy frustrado, y que a partir de ahí entonces
podamos entender de que, bueno, si ya estoy viendo que mi niño está triste, le digo, ¿no? Ok, entiendo que estés triste. Y una vez que estés más en paz, vamos a poder hablar de qué es eso que te hace sentir triste, ¿no? Si está llorando, si no quiere hablar en el momento, si de pronto está cerrado al diálogo, está bien. Es tu tiempo, entiendo cómo te estás sintiendo, le digo cómo se está sintiendo, y entonces ya después de ahí viene como toda esta parte del diálogo en donde, ok, mira, esta parte entiendo que te haga sentir triste, pero también es importante que puedas ver esto y esto y esto, y también puedes hacer esto cuando te sientes triste, y le damos pautas entonces. Entonces creo que esta cuestión de la regulación en los chicos vale mucho la pena, y es como el eje de todo lo que vamos a estar viendo en todo lo que tiene que ver con un desarrollo socioemocional. Y es una habilidad que necesitamos desarrollarnos, todos, ¿no? Regular totalmente. nuestra conducta, regular nuestro comportamiento, aprender a seguir instrucciones y límites. Entonces es muy importante el acompañamiento. Ahora, en esta parte del seguimiento de indicaciones o de reglas, igual es una pauta que tendríamos que tener desarrollada, pero que no sea nada más como de manera superficial. Que no sea como seguir indicaciones o En reglas automático. solo por miedo o por esto, ¿no? Que todo es como muy automático todo, sino más bien entender por qué las estoy siguiendo. Claro. Hay algunas reglas en el entorno que no siempre se deberían de seguir, ¿no? Digo, en el sentido de ciertos lugares, ciertos espacios, en donde a lo mejor, si no tenemos esa capacidad de decir, a ver, ¿por qué estoy siguiendo esta regla? Podemos llegar a hacer cosas que no están como, o que no coinciden tanto con Claro. nosotros. Sí. Entonces, el poder seguir reglas, pero desde un entendimiento de por qué la estoy siguiendo, cuáles son los beneficios, Exacto. cuál es o sea, de qué forma contribuyo yo al momento de cumplir con esta regla para que todo esté funcionando. Es una manera un poquito más madura en donde podemos empezar a seguir ahora sí las reglas. Si lo hago nada más para que no me regañen, para que no se enojen, para que no me peguen, por ejemplo, suena mucho a espacios y entornos que son no saludables, que son No tóxicos, y respetuosos. yo creo que tal vez muchos se pueden identificar en sus relaciones de pareja, en sus relaciones de el jefe, en la relación a lo mejor con los círculos en donde participan, y que entonces vemos que sí es importante que de adultos pudiéramos saber por qué seguimos las reglas y por qué cumplimos con ciertas normas, y cómo desde nuestra niñez se fue gestando esa actitud o esa personalidad tan sumisa a cumplir reglas, ¿no? Todo el Claro. tiempo. Y tiene mucho que ver con la conciencia de uno mismo, con la conciencia corporal, con el amor propio, con muchas situaciones Claro. que a veces no trabajamos con los pequeñitos y que es muy importante trabajar porque la primera infancia es determinante, nos ayuda muchísimo a poder forjar esa personalidad saludable. Porque si bien el temperamento ya lo traemos, el carácter se forja con cada una de las experiencias de la vida. Así que papá, mamá, cuidador, docente, todos los que tenemos contacto con las infancias, tenemos un gran reto que es favorecer el desarrollo de las habilidades socioemocionales, entre muchas otras cosas más. Pero bueno, para seguir platicando al respecto, regresamos después de un breve corte.
Estamos de regreso y estamos por hablar de las habilidades socioemocionales, que son esas herramientas maravillosas que tenemos para identificar nuestras emociones y mejorar nuestras relaciones de comunicación y colaboración con otras personas. Las habilidades socioemocionales son vastas, pero necesitamos identificar algunas que necesitamos trabajar en las infancias. ¿Nos podrías contar? Sí, claro, totalmente hay habilidades básicas. Digo, son vastas, pero si nos pudiéramos quedar con un grupo básico que sí o sí se tendría que trabajar en todos los niños. Tiene que ver primero con esta conciencia social o con la empatía, que al final tiene que ver con cómo lo que yo hago va a impactar en el otro, ¿no? O sea, que todo lo que yo decida hacer o no hacer va a tener un impacto en las demás personas. Y que a lo mejor, por mucho que yo lo quiera, a lo mejor no siempre va a ser posible porque afecta a los demás. Entonces, entenderme como parte de una comunidad, entenderme como parte de un entorno, me va a ayudar a poder regularme también para no generar ciertas conductas que sean como más egocéntricas, ¿no? Sino entender que hay otra persona que está sintiendo, que también tiene esta cuestión de ideas, creencias, que no siempre vamos a coincidir, pero que al final del día, al momento de la convivencia, sí puede haber esta empatía a decir, ok, respeto lo que tú estás pensando, lo que tú estás queriendo, y yo tengo esto otro mío, ¿no? Y es poder entender que cada uno tiene su frontera también al momento de contactar. Entonces, la empatía sí o sí, creo que es un punto bien, bien importante, ¿no? Que tiene que ver también con otra cuestión que es la colaboración. La colaboración lleva como esta parte de cómo voy a contribuir a que mi entorno funcione de forma adecuada. Por ejemplo, en la casa, ¿qué actividades voy a emplear yo para poder contribuir a que la casa esté limpia, a que todos estemos contentos, a que de pronto a lo mejor mi espacio esté limpio? Entonces, de inicio, recuerden que los niños no tienen todas las habilidades desarrolladas para poder hacerlo por ellos mismos. Por eso nosotros, como cuidadores, tenemos que ir forjando que se desarrollen estas habilidades. ¿Qué quiere decir? Les tenemos que asignar responsabilidades de acuerdo a su edad. Hay muchas familias que dicen que de pronto están muy chiquitos, que no deberían de hacer todavía actividades en casa, pero no es que sean como castigo, porque no es un castigo. Al contrario, es darle esta oportunidad de que colabore, de que participe y de que se sienta importante también, de que sienta que a través de sus conductas, a través de levantar los juguetes, de llevar a lo mejor la ropa, el cesto de la ropa sucia, está contribuyendo al bienestar de la casa. Sin duda, esta parte de la colaboración de inicio es benéfica, a futuro todavía más, ¿no? Entendemos entonces a personas que saben contribuir, que suman esfuerzos, que de pronto apoyan, que no todo el tiempo están dependiendo de que los demás lo hagan, sino que también están actuando para que las cosas funcionen de manera adecuada. En la escuela igual, ¿no? Por ejemplo, ok, ¿cómo vas a contribuir para que la escuela funcione de forma adecuada? O sea, desde las conductas que tienes, desde toda esta parte a lo mejor de compartir, todo lo que tiene que ver tal vez con sumar ideas. Entonces, claro que la colaboración, el poder contribuir a tu comunidad va a ser una de las habilidades que sí o sí tendríamos que empezar a forjar en los niños. Otra de las pautas tiene que ver también con la toma de decisiones, que eso es bien importante. Actualmente hay muchos niños que son muy grandes ya y que no tienen la capacidad de poder elegir cosas básicas, ¿no? Como la playera que se van a poner, como lo que les gusta para la hora de la comida. Entonces, el hecho de que los niños también puedan empezar a generar como esta idea de lo que les gusta, lo que no les gusta, que puedan elegir entre dos opciones, que puedan tal vez poder tener la decisión clara sobre lo que quieren, sobre lo que no quieren, es una habilidad emocional adecuada que se tiene que desarrollar en todos los niños.
muchas ocasiones, muchas de las violencias que viven los niños tiene que ver con esto precisamente, con no saber tomar una decisión clara, con no saber lo que les gusta y lo que no les gusta, lo que se puede y lo que no se puede. Y entonces es importante que los niños aprendan también a que ellos tienen voz y voto al momento de lo que les gusta, lo que no les gusta, lo que se puede y lo que no se puede hacer. Esta habilidad a veces a muchos papás no les gusta o a muchos cuidadores no les gusta porque pareciera que los niños tienen el control sobre la situación. Sin embargo, sí es saludable que les permitamos poder tomar decisiones de acuerdo a la edad que tienen y de acuerdo también a las posibilidades del entorno, ¿no? O sea, por ejemplo, a lo mejor como papá sé que no tiene todavía la capacidad de elegir la ropa buena para el calor, pero tal vez yo le voy a poner dos opciones que yo sé que sí son adecuadas para el calor y entre esas dos opciones empiezo a trabajar que él elija una de las dos. Entonces recuerden, somos guías y somos instructores y somos también acompañantes. No se trata de que el niño ya cuando lo expongamos a esta situación de elegir, que por obra de magia de pronto ya pueda hacerlo, ¿no? Sino más bien se trata de que nosotros vayamos acompañándolo a que lo haga. Tal vez en este instante no va a elegir una ropa adecuada, pero si yo lo encasillo o lo encamino a que elija entre las opciones que yo tengo, va a ser más fácil que lo haga. Y más tarde ya va a poder hacerlo completamente él solo. Va a poder saber qué ropa es para el calor, qué ropa es para el frío, qué ropa es adecuada para la iglesia, qué ropa es adecuada para el convivio de la escuela. Entonces, es encaminarlos poco a poco a que vayan desarrollando esta habilidad. No podemos pensar que van a ser de la nada, ¿no? Claro, claro, tienen que tener una preparación y un entrenamiento. Claro, y toda esta parte también tiene que ver con una autoconciencia. El hecho de que ellos se perciban, que sepan bien quiénes son, lo que les gusta, lo que no les gusta, lo que les decía, ¿no? Esta parte de lo que permito, lo que no permito, las cosas para las que soy bueno, en qué cosas destaco. Toda esta parte, por ejemplo, que tiene que ver con autoestima y tiene que ver con amor propio, es una pauta que se desarrolla a partir de lo que los cuidadores empiezan a decirle que es. Si de pronto todo lo que depositamos en el niño son ideas erróneas, ideas que lastiman, que son tontos, que son un estorbo, que no sirven para nada, que solamente dan lata, que de pronto es como que no nos gusta lo que hacen, lo que va a pasar es que el niño va a empezar a tomar eso como parte de su personalidad. Mucha de esta parte del autoconocimiento tiene que ver también con lo que el medio nos deposita. En algún punto escuchaba que esta cuestión del autoconocimiento pues no es tan no es tan de nosotros, tiene que ver también con lo que el medio nos ofrece, ¿no? Entonces claro que nosotros ya de adultos vamos a tener un filtro, vamos a elegir lo que sí somos, lo que no somos, pero todas las estructuras ya se formaron a partir de la infancia y la adolescencia. Entonces, claro que es importante nutrir a tu niño de manera adecuada para que su autoconcepto, que no es tan que no es tan de él, sea de una forma adecuada en donde él pueda percibirse como valioso, talentoso, habilidoso, importante, como alguien bueno. O sea, todas estas pautas, claro que nos van a ayudar para que el niño genere una autoestima más saludable. Pues muchas gracias por compartirnos estos tips y estas habilidades socioemocionales que debemos y podemos de verdad trabajar en las infancias. Claro. Y bueno, ya lo dijo aquí el psicólogo, y no nos quedemos sin hacer caso. Háblele con amor a su hijo, dígale cosas maravillosas sobre él o sobre ella, porque al final mucho del diálogo interno que va a tener tiene que ver con papá y mamá. Así que sus palabras tienen poder, pero si sus palabras tienen poder, su ejemplo muchísimo más, porque las palabras son poderosas, pero el ejemplo, como dicen, arrasa. Y bueno, hablando de esta parte del desarrollo socioemocional, ¿cómo podemos tener un justo medio, un equilibrio para disciplinar también? No solamente como dejar esta parte respetuosa y no perdernos e irnos a una crianza permisiva. ¿Cómo hacer el equilibrio?
Totalmente es un punto que tendríamos que tocar. Yo creo que a veces entendemos por disciplina esto, ¿no? Ser muy rígidos, ser muy duros, ser firmes, pero firmes en un extremo, ¿no? De que todo el tiempo estamos con nuestros lentes de ver qué hacen mal y estamos ahí con la lupa nada más observando qué hacen mal. Y muchos papás no quieren caer en eso, entonces se van al otro extremo. Entonces, necesitamos entender que cuando hablamos de disciplina, es más o menos como estas disciplinas, como las artes marciales, ¿no? Como el taekwondo, como el karate, y que al final del día sí les llaman así, disciplinas. ¿Por qué? Porque los chicos van y aprenden algo a través de un instructor. Entonces, disciplina tiene que ver con eso. Tú como cuidador vas a ser el que instruya al niño a poder desarrollar todas estas series de conductas y de habilidades socioemocionales que nos ayuden a poder convivir mejor en el entorno. Sin embargo, hablando de lo que me decías, no sé cómo no llegar a un extremo en donde ya todo es permisivo y todo es así como muy hipioso, ya así de que haga lo que quiera y que no sé qué. Bueno, es entender que cuando uno enseña una disciplina, como lo que les decía de un arte, un deporte, tiene que ver también con reglas, tiene que ver también con límites, tiene que ver también con un acompañamiento y asegurarnos de que se estén cumpliendo de manera adecuada todas esas reglas que pusimos. Sobre todo, a lo mejor en el diálogo, explicar el por qué están esas reglas, ¿no? El para qué nos sirve, para qué nos funciona, que esas reglas estén ahí presentes. Si de pronto nos vamos al otro extremo de ser permisivos, pues tampoco es un lado bueno, ¿no? O sea, no es un lado que nos deje nada favorable. Se trata de poder regular las conductas y sobre todo no dejar de ver que quien las presenta es un niño que todavía no tiene las habilidades tan desarrolladas. Sí las tiene, sí están por ahí, sin embargo son inmaduras todavía. O sea, no es como de que sea así, de que no haya nada ahí para rescatar. Claro que los niños tienen muchas de estas habilidades ya ahí en el entendido, solamente que no son maduras y necesitan más acompañamiento. Definitivamente, tú como papá tienes que asegurarte de que lo que tú pusiste como regla se cumpla, de que no empieces a flexibilizarte nada más porque estás cansado o porque estás de mal humor o que ya lo dejes hacer lo que quiera, porque ya no quieres estar como lidiando con él por el día. Esta parte, por ejemplo, de que las reglas sean consistentes, sean claras y sean contingentes, tiene mucho que ver con cómo vamos a lograr que la disciplina se lleve a cabo de manera efectiva. Pero acuérdense, es enseñar, no es castigar, no es golpear, no es insultar, es enseñar y es guiar. Que creo que esa es la clave que nos tendremos que llevar el día de hoy. Cuando disciplinamos, no estamos corrigiendo errores a golpes, ni estamos corrigiendo errores a insultos, estamos enseñándole cómo se debe de hacer. Hay una pauta que también es importante que se les diga. Muchos de los papás únicamente le dicen a los hijos qué no se debe de hacer, ¿no? Por ejemplo, les dicen, es que no pegues, es que no empujes, es que no... Pero no le dan la otra pauta de qué sí se puede hacer. ¿Qué sí se puede hacer con la emoción que estás teniendo en este momento, ¿no? Porque si no, pareciera que de pronto nos quedamos como a la mitad de la instrucción o de la enseñanza. Le decimos qué no se debe de hacer, pero nos olvidamos de que está sintiendo algo el niño que lo llevó a comportarse así y no le estamos dando opciones de qué puede hacer para gestionar eso que está sintiendo. Vuelvo a lo mismo, como papás también tenemos que tener las herramientas para entendernos nosotros primero y ya poder también acompañar a los niños. Parte de estar en la consulta tiene que ver también con que los papás participen en el consultorio, que se entiendan, que también puedan tener ellos su espacio para poder hablar de su maternidad, su paternidad, de cómo se le están pasando, de qué cosas se les están complicando. Incluso cuando el niño llega, siempre es como de ley que van a estar también en un espacio en conjunto con los papás. O sea que muchas de esas citas van a ser también para los papás, que son nuestros entrenadores. Y la otra parte es que
En ocasiones también es importante que los papás tengan un proceso, punto aparte, ¿no? O sea, que no sea nada más de papás, sino que sea de personas y que sea con un psicólogo, punto y aparte de su niño. Que también puedan llevar ellos su espacio y su proceso para poder desarrollar este grupo de habilidades que le ayuden también en su día a día, pero en la crianza también. Exactamente, y esta parte pues tiene mucho que ver con esta autoconciencia, este autoconocimiento que todos necesitamos revisar de vez en cuando. Y de verdad te agradezco que hayas estado el día de hoy con nosotros. Quiero aprovechar también para felicitar a las educadoras, a todas aquellas maestras y maestros de preescolar. El 21 de abril fue el Día de la Educadora y de verdad un abrazo. ¿Por qué? Porque ellas y ellos trabajan muchísimo en el desarrollo de habilidades socioemocionales. Si usted alguna vez ha pensado, ay, mi hijo solamente va al preescolar a jugar, no. El juego es el medio por el cual su hijo va a desarrollar muchísimas habilidades socioemocionales. Y es la invitación también. Anímese a jugar más con sus pequeñitos y sus pequeñitas. Y bueno, Dani, ¿dónde podemos encontrarte? Muy bien, pues me pueden encontrar en Consultoría Hasma. Ahí estamos a la orden, somos una serie de profesionales que nos dedicamos a la atención de la salud mental y también tenemos otros servicios como psiquiatría, otros espacios también como fisioterapia, terapia del lenguaje, esta parte también, por ejemplo, de acompañamiento escolar, para regular a los niños en cuestiones escolares. Entonces, somos una consultoría muy completa y que nos pueden encontrar ahí y la necesidad que tengan, muy seguro va a haber alguien ahí que los pueda atender. Y bueno, para conectar con Consultoría Hasma, el número es 782-134-3197. Próximamente estaremos dando un taller de crianza y justo el psicólogo Figón estará con nosotros. Estamos en Facebook también. También en Facebook como Consultoría Hasma. Y bueno, me dio muchísimo gusto conectar con ustedes el día de hoy. Yo deseo que sean grandemente bendecidos para que sigan siendo de bendición. Un abrazo fuerte y pasen un excelente día del niño y la niña. A consentir a las infancias sin llegar a los extremos. Pero sobre todo, disfrute la vida porque es un ratito. Que estén muy bien. Nos vemos pronto.